Colette es un brawler cromático, que la introducieron en una de las mejores temporadas, siendo la waifu número 1 de todo el juego, la loca del juego que se sabe todo sobre los brawlers. Al parecer RT ya tiene competencia, y también la que está enamorada de un cactus. Pero el día de hoy te traigo unos tips para que mejores con Colette, así que vamos con el video. Colette hace parte de los brawlers que no puede pelear de cerca, aunque esta es uno de los mejores antitanque. En una batalla cuerpo a cuerpo con otro tanque es lo más probable que pierdas, así que es mejor que mantengas una buena distancia, ya que sus básicos tienen un alcance decente. El básico de Colette tiene una dinámica interesante, ya que a los enemigos que tienen mucha vida, ella les hace más daño, pero a los que tienen poca vida no les hace tanto, y esto hace que a Colette se le dificulte matar enemigos que no tienen tanta vida. Así que debes atacar a los brawlers que ya estén a poca vida, o bajarle la vida a los demás para que tu compañero lo mate. La ulti de Colette es parecido a los básicos, por la cantidad de vida que tenga el enemigo este hará más o poco daño, pero con la diferencia de que da 2 golpes. Pero esta tiene un truco, de que si le das la ulti al enemigo, que está pegado junto a un muro, lo matarás al instante, pero claro, no debe de tener tanta vida. Esto es muy útil, ya que para el enemigo se le hará más difícil esquivar la ulti, porque mientras más pegado tires la ulti a la pared más rápido regresa Colette, y es más difícil de esquivar para el rival. Este tip consiste en que cuando iniciamos una partida Colette necesitará de 4 básicos para recargar la ulti, y cuando la tengamos lista debemos dar obligatoriamente con los 2 golpes, para luego dar básico y ulti, y si repetimos esto varias veces pasaremos casi toda la partida reciclando ultis, pero si solo das un solo golpe con la ulti o la fallas deberás dar más básicos para poder recargarla de nuevo, y esto no sucede solo con Robot, también con cualquier brawler, y también con Frank, pero bueno, tendrás que darle un básico más, porque este posiblemente lleve su Star Power que le da más vida y el refuerzo de escudo. La Gadget liquidación parcial hace que el siguiente ataque de Colette haga 1000 de daño más. La Star Power empujón, pues como su nombre lo indica solo empuja a los enemigos. La Gadget disparo curativo, sana un 80% a Colette, dependiendo de la vida que tenga el enemigo. Y por último la Star Power impuestos a Tutiplen le dará un escudo de 20%, y por cada enemigo que golpea, el escudo aumentará un 10%. Pero las que debes llevar son la Gadget de disparo curativo y la Star Power impuestos a Tutiplen, ya que estas hacen que Colette pueda aguantar y que no muera tanto durante la partida, aunque la otra Gadget y Star Power son buenas, estas son algo un poco meh y sirven en ciertas ocasiones, pero las otras sí son más utilizadas en las partidas. Y ahora mostraré rápidamente los mapas y modos en los que sirve Colette con cada una de sus habilidades. Y como tip extra, la ulti no solo sirve para hacer daño, sino que también puede ser utilizada para recoger todas las gemas en atrapa gemas o cubos de fuerza en supervivencia. Y bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó el video deja tu like y suscríbete para ver vídeos de este tipo. Yo soy Mendoza 15 y nos vemos en un próximo video.